Ya, sí, sí, sí. No es lo mismo con máscara. Muy feliz sábado, hermanos. Es un gozo poder estar con ustedes esta mañana, poder compartir con ustedes, adorar con ustedes este sábado. Ya fui presentado, pero voy a solamente aclarar algunas cosas. Soy mexicano de origen, nací en México. He tenido el privilegio de servir a la iglesia en diferentes lugares y responsabilidades. Dios me ha dado el privilegio de servir en México, de servir en la División Interamericana, y allí tuve la oportunidad de conocer varios de nuestros países, visitar Colombia, Venezuela, Centroamérica, todo Centroamérica, República Dominicana y todos los 24 países que forman parte de la División Interamericana. Ahora Dios me da el privilegio desde la sesión pasada en San Antonio, la oportunidad de servir a la iglesia como uno de los vicepresidentes de la Conferencia General. El pastor Orlando Rosales, el líder de la obra hispana para la conferencia de Chesapeake, de la que ustedes forman parte, me dijo: yo quiero que vayas a la iglesia de Esperanza. Una esperanza, bueno, es una esperanza, la única esperanza. Que vayas a la iglesia Una Esperanza y puedas predicar allí el sábado. Yo voy a estar predicando en otra iglesia allí mismo, en la misma área, así que después de eso nos encontramos. Y con gusto acepté la oportunidad de poder estar con ustedes. No sabía dónde estaba ubicada la iglesia, pero cuando vi en el GPS me di cuenta cuánta distancia había y hicimos planes para estar aquí a tiempo por la gracia de Dios. Me gozo en estar con ustedes. Estoy seguro que la gracia del Señor se ha de manifestar entre nosotros en esta oportunidad, y hemos de tener la oportunidad de ver cómo Él está realmente interesado en transformar nuestras vidas. Veremos la necesidad de renovación espiritual que todos nosotros tenemos. La renovación espiritual no es solamente para aquellos que no han conocido a Cristo. Los que tenemos una experiencia, incluso una experiencia victoriosa con Jesús, necesitamos constante renovación espiritual. Al viajar por el mundo y ver cómo la iglesia se está desarrollando, yo sé que necesitamos renovación espiritual. He tenido la oportunidad de participar en cruzadas evangelísticas en Ruanda, por ejemplo. En 2016 hubo una campaña evangelística en Ruanda, 2.200, un poquito más de 2.200 campañas. Y en esas 2.200 campañas que hubieron en todo el país, más de 100,000 personas fueron bautizadas por la gracia de Dios. Después tuve la oportunidad de estar en Zambia, y en Zambia 37,000 personas fueron bautizadas también. He tenido la oportunidad de participar en diferentes eventos evangelísticos. Cuando visito algunos de los países más poblados del mundo, como China, India, ustedes saben, entre esos dos países tienen casi la mitad de la población mundial. China tiene 1.4 mil millones, o sea, 1.400 millones de habitantes. Y India está cerca de allí, 1.300 millones y un poquito más. Realmente la población del mundo es mucha. Y la mayor parte de los pobladores del mundo, la mayor cantidad de población en el mundo, está en lo que se conoce como la ventana 1040. Y la mayor parte de los habitantes del mundo viven en grandes ciudades, en todo el mundo, en todos los países del mundo. Si yo voy a México, la mayor parte de la población de México está en grandes ciudades. Ustedes saben, la Ciudad de México, donde tuve la oportunidad de servir por casi 11 años, en la Ciudad de México, hay casi 28 millones de habitantes, cuando uno incluye el área metropolitana y toda el área conurbada de la Ciudad de México. 28 millones de habitantes. Y cuando tú piensas en eso, te preguntas, ¿cómo podemos completar la misión? ¿Cómo alcanzar a tantas personas en el mundo? ¿Habrá alguna estrategia humana capaz de lograrlo? ¿Cómo podemos hacerlo?
¿Cómo poder alcanzar a los 7.8 millones de habitantes que el mundo tiene? ¿De qué forma podemos lograrlo? Y definitivamente, queridos hermanos y hermanas, no hay ninguna estrategia humana capaz de lograr eso. No importa cuán buena sea la estrategia, no importa cuán estratégicamente hagamos nuestros planes, humanamente no es posible alcanzar a todo el mundo, pero nada es imposible para Dios. Cuando escribe el profeta Zacarías en el capítulo 4, versículo 6 de su libro, él dice: no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Necesitamos renovación espiritual, necesitamos la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas. Una renovación constante, una renovación que vaya transformándonos y nos haga agentes de transformación en la vida de otros. Que use nuestras vidas, que use nuestro ser, que use nuestros dones, que use los medios que nosotros ponemos, nuestras ofrendas y diezmos, que use cada parte de nosotros para expandir su reino. La lectura bíblica de esta mañana, allí en Hechos capítulo 1, dice claramente la promesa que Jesús les dio a sus discípulos. Cuando los discípulos vinieron y le preguntaron: Señor, ¿vas a restaurar el reino de Israel en este tiempo? Jesús les dijo a sus discípulos: no les toca a ustedes saber los tiempos o las sazones o las estaciones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Lucas en Hechos 1 y Zacarías están conectados, expresan la misma verdad: no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu. Para alcanzar al mundo necesitamos renovación espiritual. La iglesia necesita una renovación espiritual. Pero esta renovación no va a suceder hasta que cada uno de nosotros que ha sido llamado para ser cristiano tenga su propia experiencia con Cristo, su propia experiencia de renovación espiritual. Hablamos del derramamiento del Espíritu Santo, hablamos del derramamiento de la lluvia tardía y clamamos por ese derramamiento en la iglesia. Pero para que la iglesia reciba ese derramamiento, yo lo necesito recibir. Tú lo necesitas recibir, y tú también. Necesitamos una renovación personal. En esta oportunidad quiero invitarles a que abramos la palabra de Dios en el libro primero de los Reyes, libro primero de Reyes, capítulo 19. Allí va a estar centrado el mensaje de esta mañana. Primero de Reyes 19. Aquí encontramos la experiencia de Elías. Elías, ustedes saben, fue uno de los grandes héroes bíblicos en el Antiguo Testamento. Y la experiencia de Elías nos va a ayudar a encontrar tres aspectos claves en la renovación espiritual. Vamos a encontrar en esta hora, en este pasaje de Primero de Reyes, capítulo 19, tres claves relacionadas con la renovación espiritual que necesitamos para poder cumplir la misión, para terminar la obra que Dios nos ha encomendado hacer. Porque Dios quiere que cumplamos su obra. Dios quiere que terminemos la obra. Dios quiere que alcancemos al mundo. Dios quiere que el evangelio alcance a todo el mundo. Dios quiere que como pueblo especial, como remanente especial de Dios para el tiempo del fin, cada uno de nosotros como parte de este pueblo, como parte de esta iglesia, se involucre en el cumplimiento de la misión. Dios quiere que cada uno de nosotros tenga su corazón lleno de esperanza y esté dispuesto a compartir esa esperanza con otros. Dios quiere que nosotros seamos movidos, transformados para proclamar el evangelio eterno al mundo,
para compartir con otros los mensajes de los 3 ángeles de Apocalipsis 14, para que hablemos sobre el mensaje del ángel de Apocalipsis 18, para que anunciemos al mundo que Cristo viene pronto. Necesitamos renovación espiritual. La experiencia de Elías nos va a ayudar a ver cómo esa renovación espiritual puede darse para nosotros. Ustedes recuerdan bien la historia de Elías. La historia que más recordamos de Elías es la historia del Monte Carmelo. Cuando Elías desafió a Acab y le dijo: trae a todos los profetas de Baal al Monte Carmelo y allí nos vamos a encontrar, y trae a todo el pueblo para que nos encontremos allá en la montaña, en el Monte Carmelo. Y cuando llegaron allí y se encontraron, habían más de 450 profetas de Baal, más de 400 profetas de Baal, y entonces estaba Elías. Elías estaba representando a Dios. El pueblo se había ido detrás de los Baales bajo el liderazgo de Acab, el rey que se había casado con una mujer malvada, con Jezabel. Y la influencia de esa mujer había afectado su vida. En realidad, él tomó sus propias decisiones. Cada quien toma sus propias decisiones. Y Acab y los profetas de Baal y el pueblo y Elías se encuentran en el Monte Carmelo. Y entonces Elías desafía a los profetas de Baal y les dice: bueno, ustedes rueguen a su Dios, rueguen a Baal. Y vamos a levantar 2 altares. Ustedes tienen el altar de Baal, yo voy a restaurar el altar de Jehová. Vamos a poner un sacrificio en cada altar. Nadie puede echar fuego en el altar. Ustedes van a orar a Baal. Yo voy a orar a Dios. El Dios que responda con fuego, Él es Dios. Y ustedes recuerdan lo que sucedió. Baal fue aclamado por los profetas durante toda la mañana, desde las 9 de la mañana, desde el sacrificio temprano, fue clamado. Por 6 horas estuvieron orando a Baal los profetas de Baal, desde el sacrificio matutino hasta el sacrificio vespertino, a las 3 de la tarde aproximadamente. Y Baal no respondió. Y Elías restauró el altar de Jehová a la hora del sacrificio de la tarde, las 3 de la tarde. Y entonces puso la leña sobre el altar, puso el novillo sobre el altar, y entonces pidió que se le echase agua al altar. Y pusieron agua para que nadie pudiese acusar a Elías de que él estaba haciendo alguna trampa para que el sacrificio fuese consumido por fuego. Y entonces Elías clamó a Dios. Y fuego descendió del cielo y consumió el sacrificio, consumió la leña, se lamió el agua, incluso quemó las piedras. Y todo el pueblo cayó diciendo: Jehová, Él es Dios. Jehová, Él es Dios. No hay Dios como Jehová. No hay Dios como nuestro Dios. Fue una experiencia extraordinaria para Elías, fue una experiencia extraordinaria para el pueblo. Ustedes saben, los profetas de Baal fueron finalmente aniquilados. Y Elías se fue a orar y le dijo: voy a orar porque la lluvia descienda. Y se fue a orar allí en la montaña. Y su siervo estaba junto a él. Y le dijo Elías a su siervo: ve y mira si hay alguna señal de que hay lluvia. Y el siervo fue para mirar en dirección al mar. Y mientras miraba en dirección al mar, no vio nada. Y se regresó y le dijo: no hay nada, no veo nada. Y Elías lo mandó nuevamente. Y Elías hizo esto 7 veces. Hasta la 7ª vez, el siervo regresó y le dijo a Elías: veo a la distancia una pequeña nube, como la palma de una mano. Una nube blanca como la palma de una mano. Y Elías le dice a su siervo: ve y dile a Acab que prepare su carro y que regrese a Jezreel, porque viene la lluvia. Y ustedes recuerdan lo que pasó. Bajo la fuerza que Dios le dio, Elías corrió delante del carruaje de Acab desde el Monte Carmelo hasta Jezreel. Y cuando llegó allí cayó rendido.
dormido profundamente. Al día siguiente recibió una noticia negativa. Jezabel, cuando escuchó lo que había pasado, se encolerizó y llena de ira dijo: este no se me va de las manos. Para mañana él también va a estar muerto, igual que todos los profetas de Baal. Y esa noticia llegó a los oídos de Elías. Y Elías tomó la decisión de huir. Y decidió huir, escapar de Jezabel. Y encontramos en el capítulo 19 cómo Elías es llamado por Dios. Vean ustedes por favor el versículo 9 del primer libro de los Reyes, capítulo 19, versículo 9. Dice: allí se metió en una cueva donde pasó la noche. Llegó a él la palabra de Jehová, el que le dijo: ¿qué haces aquí, Elías? ¿Qué haces aquí, Elías? ¿Qué haces aquí? Yo te pregunto, ¿qué haces aquí? ¿Qué haces aquí? ¿Qué haces aquí? Esa es una pregunta que te lleva a la reflexión. Esa es una pregunta que te hace analizar las causas por las cuales te encuentras donde te encuentras. ¿Qué haces aquí, Elías? ¿Por qué estás aquí? ¿Por qué te has metido en tu cueva? Todos nosotros alguna vez nos hemos metido en una cueva en la cual intentamos protegernos. Nos metemos en la cueva de nuestra autocompasión, nos metemos en la cueva de nuestro yo. A veces estamos escondidos en la cueva de nuestro egoísmo y Dios viene y nos pregunta: ¿qué haces aquí? Y esa pregunta le dio a Elías la oportunidad de evaluar su situación. Esa pregunta nos da a todos nosotros, gracias mi hermano, muchas gracias. Esa pregunta nos da a todos nosotros la oportunidad de evaluar nuestra realidad. Pregúntate: ¿por qué estoy aquí? ¿Qué haces aquí? La primera clave de la renovación espiritual es la evaluación. Evaluación. Nuestra renovación, al igual que la renovación de Elías, comienza con una evaluación. Déjenme decirles que la mayoría de las personas no nos gusta ser evaluadas. La evaluación no es algo que nos agrade. Pero la verdad es que si nos evaluamos más a menudo o somos evaluados más a menudo, vamos a ver mejorías en nuestra forma de ser, mejorías en nuestro trabajo, mejorías en nuestra vida. La evaluación, la correcta evaluación, contribuye a nuestra mejoría. Cuando Elías se evalúa, encuentra algunos puntos negativos. Podemos ver algunos puntos negativos en la evaluación de Elías. Por ejemplo, vayan conmigo al versículo 4. Primero de Reyes, capítulo 19, verso 4, dice: luego de caminar todo un día por el desierto, fue a sentarse debajo de un enebro. Entonces se deseó la muerte y dijo: basta ya, Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. Y echándose debajo del enebro se quedó dormido. Noten ustedes lo que pasa. Elías, en lugar de ir a la montaña donde Dios se le había revelado el día anterior, corre en dirección al desierto. Muchas veces nosotros, después de haber tenido una experiencia extraordinaria, una experiencia victoriosa con Dios, podemos, igual que Elías, correr en la dirección equivocada. En lugar de ir y ascender al encuentro con Dios en la montaña, podemos correr en dirección al desierto de la autocompasión, al desierto de la soledad, al desierto del aislamiento de los demás, aislamiento de la misión, aislamiento del propósito de nuestra vida, porque tu vida tiene un propósito. Sí, tu vida tiene un propósito. Dios tiene un propósito para usted, querida hermana. Dios tiene un propósito para ti. Dios tiene un propósito para cada uno de nosotros. Y Dios tenía un plan para Elías. Ya lo había usado poderosamente. De paso,
haciendo un paréntesis, no podemos nosotros basarnos en nuestras experiencias pasadas o tomar como garantía de nuestro éxito futuro nuestras experiencias pasadas. El Dios que nos dio las victorias en la experiencia pasada es el mismo hoy. Pero la experiencia pasada no necesariamente es la experiencia de hoy. Muchas veces podemos encontrar a personas que se adornan como con una flor seca por cuestiones del pasado. El pasado hay que verlo, sí, pero hay que verlo como cuando uno usa el espejo retrovisor en el auto. Yo miro a través del espejo retrovisor hacia el pasado, hacia atrás, solo con un propósito. ¿Cuál es el propósito? Enfocar bien la visión hacia adelante, enfocar bien la visión hacia el futuro. Pero no podemos quedarnos concentrados en el pasado y vivir de nuestras glorias pasadas. Tenemos que darle a Dios la oportunidad de cumplir sus glorias hoy. Tenemos que ver la intervención de Dios en nuestras vidas hoy. Y Dios quiere intervenir en tu vida hoy. Dios quiere hacerte victorioso y victoriosa hoy. Dios quiere darnos la victoria hoy. Elías se evalúa y ve que está corriendo en la dirección equivocada. Y está en una profunda depresión. También los cristianos pueden caer en depresión. Déjenme decirles, hermanos, uno de los grandes problemas de este tiempo, la enfermedad del siglo, no es el COVID. Aunque el COVID ha causado mucho daño en el mundo, esa no es la enfermedad del siglo. La enfermedad del siglo son los problemas mentales, la enfermedad mental. Jóvenes y señoritas que están siendo afectados por los problemas mentales, emocionales, que muchas veces terminan escogiendo el camino equivocado y muchas veces no solamente desean morirse, sino que toman su propia vida. Yo no soy mejor que mis padres, dice Elías. Déjame que me muera, quiero morirme. Pero entonces Dios interviene y me gusta mucho. Vean ustedes la última parte del versículo 5. Pero un ángel lo tocó y le dijo: levántate y come. Un ángel le tocó. Dios envía el ángel para tocarte. Todos nosotros necesitamos el toque de alguien, el toque de una mano amiga. Todos nosotros necesitamos el toque de Dios, el toque que nos restaure, el toque que nos traiga sanidad, el toque que nos dé restauración total. Myron Rush, autor de un libro titulado Agotado en español, dice lo siguiente: todo mundo experimenta problemas emocionales. Elías estaba agotado, exhausto. Las frustraciones que vienen cuando una serie de acontecimientos en una relación, misión, forma de vida o de trabajo no produce los resultados esperados. Todo el mundo que experimenta esto están heridos emocional y psicológicamente, y la mayoría de las veces también están heridos espiritualmente. Eso dice Myron Rush. Podemos estar heridos espiritualmente, pero Dios tiene promesa de restauración para nosotros. Me gusta mucho lo que dice la sierva del Señor, nuestra hermana Elena de White, en el libro Profetas y Reyes, página 119. A todos nos tocan a veces momentos de intensa desilusión y profundo desaliento, días en que nos embarga la tristeza y es difícil creer que Dios sigue siendo el bondadoso benefactor de sus hijos terrenales, días en que las dificultades acosan el alma, en que la muerte parece preferible a la vida. Entonces es cuando muchos pierden su confianza en Dios y caen en la esclavitud de la duda y la servidumbre de la incredulidad. Si en tales momentos pudiésemos discernir con percepción espiritual el significado de las providencias de Dios,
veríamos ángeles que procuran salvarnos de nosotros mismos y luchan para asentar nuestros pies en un fundamento más firme que las colinas eternas, y nuestro ser se compenetraría de una nueva fe y una nueva vida. Profetas y Reyes, página 119. Queridos hermanos, necesitamos renovación espiritual. Todos necesitamos renovación espiritual. Elías necesitaba. Pablo también necesitó renovación espiritual. Un día, evaluándose espiritualmente, dice: miserable de mí, ¿quién me va a librar de este cuerpo de muerte? El bien que quiero hacer no hago, el mal que no quiero hacer, ese hago. Miserable de mí. Pero él descubre el secreto y dice: gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Dios envió su ángel para tocar a Elías, y Dios envía su ángel para tocarnos, para estar con nosotros, para fortalecernos. Pero aún después, el relato bíblico, yo les invito para que esta tarde lean ustedes Primero de Reyes 19. Léanlo con detenimiento y con esa idea de renovación espiritual. Y ustedes van a ver cómo realmente Dios obra en su misericordia. La compasión de Dios está a nuestra disposición. Elías, después de haber comido 2 veces, porque comió después que el ángel lo tocó, se levantó y comió lo que el ángel le sirvió, pero se volvió a quedar dormido. Estaba en una depresión profunda. Cuando una persona está deprimida no quiere hacer nada, lo único que quiere es dormir. Y el sueño restaura, el descanso restaura. Pero después de despertar y de comer una vez más, porque el ángel vino y lo despertó, lo tocó nuevamente y le dijo: come. Y entonces, porque te espera un camino muy largo, Elías se levantó y caminó. Caminó hasta Oreb, hasta el monte de Dios. Caminó durante días y noches y finalmente llegó allí. Y en lugar de poder ponerse a orar, de encontrarse con Dios directamente, fue y se metió en una cueva. Y allí dentro de la cueva entonces escucha la invitación de Dios: ¿qué haces aquí, Elías? Versículo 10. Él respondió: he sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado su pacto, han derribado sus altares y han matado a espada a sus profetas. Solo yo he quedado y me buscan para quitarme la vida. Autocompasión. Autocompasión. Muchas veces nosotros caemos esclavos del yo. El yoísmo. Yoísmo, adoración del yo. Yo puedo o yo no puedo. Si yo estuviera allí, si yo tuviera la oportunidad, si yo, siempre centrados en el yo. Y ese fue precisamente el problema de Lucifer. Se centró en sí mismo, dejó de mirar a su creador. Y cuando tú te centras en ti mismo, dejas de mirar a Dios. Pero Dios tiene poder para restaurar tu vida y darle nuevo sentido a tu existencia. Vean por favor conmigo el versículo 11. Jehová le dijo: sal fuera y ponte en el monte delante de Jehová. La primera clave de la renovación espiritual es la evaluación. La segunda clave de la renovación espiritual es la confrontación. Todos necesitamos ser confrontados. Confrontados con nuestro yo, confrontados con nuestra realidad. Dios le dice a Elías: sal y encuéntrate conmigo en la montaña. Él quiere que nos encontremos con él. Elías estaba cansado, pero el ángel del Señor lo había tocado. Y ahora el ángel le habla. Necesitamos ese contacto, necesitamos ese encuentro con Dios que nos transforme. Déjenme decirles que nosotros todos pasamos demasiado tiempo con cosas no tan importantes y nos
olvidamos de las cosas más importantes. Nos olvidamos del encuentro personal con Dios. Nada es o debiera ser más importante en nuestras vidas que un encuentro personal con Cristo. Confrontación. Necesitamos salir al encuentro con Dios, salir de nuestra cueva, salir de nuestra compasión, salir de nuestro yo, salir de nuestro egoísmo, salir de nuestros temores, salir de nuestros prejuicios, salir de la duda. Necesitamos venir a esa confrontación con Dios. En el Camino a Cristo, en la página 92, ese pequeño librito, escrito también por la hermana Elena de White, dice: conságrate a Dios cada mañana. Haz de esto tu primer trabajo. Sea tu oración: tómame, oh Señor, como enteramente tuyo. Todos mis planes los pongo a tus pies. Ayúdame a aceptarlos o rechazarlos conforme sea tu plan. Que tu voluntad se realice en mí. Conságrate a Dios cada mañana. Necesitamos un encuentro personal con Dios, un encuentro que nos desafíe, un encuentro que nos transforme. Porque precisamente como resultado de la evaluación y como resultado de la confrontación viene el tercer paso, que es la transformación, el cambio. Así que las tres claves de la renovación espiritual son evaluación, confrontación, a la luz de la experiencia de Elías, y cambio. Dios transformó a Elías. Por favor, vayan conmigo ahora al versículo 15. Jehová le dijo: ve, vuélvete por el camino hacia el desierto de Damasco. Llegarás y ungirás a Hazael como rey de Siria. A Jehú, hijo de Nimsi, lo ungirás como rey de Israel. Y a Eliseo, hijo de Safat, de Abel Meola, lo ungirás como profeta para que ocupe tu lugar. Todavía tienes una obra que hacer. Todavía hay una misión que cumplir. Queridos hermanos y hermanas, hay una misión que cumplir. Dios quiere que nosotros, todos, niños, jóvenes y adultos, todos, hombres y mujeres, todos nos involucremos en el cumplimiento de la misión, porque será predicado el evangelio del reino a todo el mundo y entonces vendrá el fin. Y todos necesitamos esa renovación espiritual. Elías salió de la cueva y se encontró con Dios en la montaña, y Dios le reveló su gracia, le reveló su poder, le reveló su carácter. Y Elías fue reconfortado y reinició su camino, reinició su misión. Y la transformación de Elías fue una transformación más allá de la transformación física, de la renovación física o mental o emocional. Realmente la transformación de Elías, podríamos decir usando una palabra técnica en la teología, fue escatológica. ¿Qué significa eso? Que fue una renovación que lo preparó para los eventos finales, que lo preparó para el encuentro final con Dios. Porque todos nosotros necesitamos esa renovación, que nos prepare para encontrarnos con Cristo Jesús, que nos prepare para estar listos para el encuentro con Cristo en el reino de los cielos, para ver el carruaje descender y llevarnos a morar con el Señor para siempre. Querido hermano, querida hermana, Dios tiene un plan para ti. Dios tiene un propósito para ti. Dios quiere que tú y yo nos involucremos en el cumplimiento de la misión. Pero para ello necesitamos el derramamiento del Espíritu Santo en nuestras vidas. Necesitamos una transformación total. Necesitamos ser transformados para convertirnos en agentes de transformación en la vida de los demás. Necesitamos que el evangelio haga efecto en nuestra propia vida para que podamos compartir el evangelio eterno con los demás. Necesitamos que los mensajes que Dios nos ha dado a través de su palabra en Apocalipsis lleguen a ser parte real de nuestra vida. Que podamos integrarlos a nuestra vida de tal forma que incluso sin abrir la boca representemos al Señor. Porque muchas veces nosotros pensamos solamente en lo que hablamos, pero es más poderoso lo que vivimos para honra y gloria de Dios. Por eso necesitamos transformación. Necesitamos que el Señor nos ayude a cortar la distancia entre lo que creemos y lo que vivimos.
entre lo que decimos y lo que hacemos. Y eso es la obra del Espíritu Santo en nuestras propias vidas. Jesús les dijo a los discípulos: no les toca a ustedes saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Muchas veces estamos preocupados por la fecha de la venida de Jesús. Estamos preocupados por el cuándo. ¿Cuándo va a venir Jesús? Sí, es importante saber que Jesús viene pronto. ¿Cuándo? No sabemos. Nadie sabe el día ni la hora, pero sabemos que viene. Creemos que viene. Yo creo que Cristo viene. ¿Lo crees tú? Cristo viene y debemos estar listos. Pero Jesús les dijo a sus discípulos: a ustedes no les toca estar preocupados por los tiempos, por las estaciones, no les debe preocupar la fecha. Pero los que les debe preocupar es recibir el bautismo del Espíritu Santo. Recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y cuando el evangelio del reino haya sido proclamado a todo el mundo, entonces vendrá el fin. Entonces Cristo aparecerá por segunda vez en las nubes de los cielos. Entonces se cumplirá la promesa que Jesús les hizo a los discípulos y que es una promesa real para nosotros también. No se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo se los hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Como Elías, necesitamos una transformación escatológica. Una transformación que nos prepare para estar listos en los eventos finales. En el desenlace final de la historia, necesitamos la obra del Espíritu Santo en nuestro ser. Ser transformados para convertirnos en agentes de transformación. Renovación espiritual para el cumplimiento de la misión. Eso es lo que necesitamos. Queridos hermanos y hermanas, en esta hora yo quiero invitarles para evaluarse a sí mismos. Evaluémonos delante de Dios. Revisemos nuestra vida delante de Dios. ¿Qué haces aquí? ¿Qué haces aquí, Elías? Dejemos que el ángel nos toque. Aceptemos el toque del ángel, porque el toque del ángel es capaz de transformarnos. Déjenme decirles, queridos hermanos, queridas hermanas, jóvenes, señoritas, niños, no hay nadie que sea tan vil, no hay nadie que sea tan pecador, no hay nadie que esté tan hundido en el pecado que no pueda ser restaurado por el poder de Cristo Jesús. Él quiere y puede transformarte. Él quiere y puede renovarte. Permitamos al Señor obrar la transformación que nuestras vidas necesitan. Evaluación, confrontación y cambio. Cambio. Para estar listos a encontrarnos con Jesús. El Señor nos dice: aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a Él y cenaré con Él y Él conmigo. Él nos dice: vengan luego y estemos a cuenta. Si sus pecados son como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si son rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Pero vengan a mí. Yo estoy a la puerta y llamo, ábranme. Es tiempo de abrirle al Señor nuestras vidas, de abrirle nuestro corazón y dejarlo entrar de una vez por todas, de tal forma que seamos transformados. El que tiene oídos para oír, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. ¿Queremos en esta hora reconsagrarle nuestra vida al Señor? Yo quiero reconsagrarle mi vida al Señor. Yo quiero decirle al Señor: Señor, aquí estoy. Toma mi vida, Señor. Tómame como enteramente tuyo. Quiero vivir para ti. Quiero honrarte.
Quiero representarte. Quiero ser transformado. Tócame, Señor, y restáurame. Restaura mis fuerzas. Llena mi vida. Ven a mí. A mi corazón. A mi corazón. A mi corazón, oh Cristo. Ven desde hoy y quédate en mi corazón, oh Cristo. ¿Queremos decirle eso al Señor en esta hora? Aquellos que quieren hacerlo, ¿por qué no se ponen de pie allí en su lugar y le dicen: Señor, aquí estoy, me pongo en pie porque yo quiero realmente poner mi vida en tus manos. Yo realmente quiero que entres a mi corazón de una vez por todas. Quiero que me cambies ahora. Quiero que cumplas tus propósitos en mí. Dios tiene un propósito para ti. Él cumplirá sus propósitos en la medida en que tú le permitas obrar en tu vida. Que el Señor pueda manifestar su gracia y su poder en ti. Ese es mi deseo y oración. Quiero invitarles para inclinar el rostro y orar. Padre Celestial, gracias. Gracias por tu palabra que tiene historias e instrucción y principios para compartir con nosotros. Gracias, oh Padre Celestial, por la experiencia de Elías, que nos enseña que también nosotros tendremos la oportunidad de ser restaurados, de ser transformados para cumplir la misión que tienes para nosotros. Que así como le dijiste a Elías, largo camino te espera, también nosotros tenemos varias cosas que hacer, una misión que cumplir. Rogamos, Señor, que cumplas tu promesa de bautizarnos con tu Espíritu. Bautízanos con el poder de tu Santo Espíritu, Señor. Cuando estamos aquí en la iglesia de una esperanza, queremos, Señor, no solamente que nos llenes de esperanza, sino que nos llenes de tu Santo Espíritu para compartir esa esperanza. Rodea a cada uno de mis hermanos y hermanas que están aquí, a quienes tú conoces por nombre, cuyas necesidades son claras ante tus ojos. Rodéalos en tus brazos de amor, que cada uno de ellos pueda experimentar tu gracia y tu poder. Que cada uno de tus hijos e hijas que confiesan sus pecados a ti, que te abren su corazón ahora, que cada uno de nosotros que te abre su corazón en este momento, Señor, pueda escuchar tu voz diciendo: hijo, hija, tus pecados te son perdonados, vete y no peques más. Que podamos escuchar tu voz diciéndonos: no temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con mi diestra poderosa. Y que podamos caminar seguros, siendo transformados constantemente, hasta el momento cuando veamos a Jesús viniendo en gloria y majestad. Que seamos de aquellos que ascienden para encontrar al Señor en las nubes y vivir para siempre con Él. Gracias, Señor, por la esperanza que llena nuestros corazones. Querido hermano, querida hermana, que el Señor nuestro Dios te bendiga y te guarde. Que el Señor nuestro Dios haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Que el Señor nuestro Dios alce sobre ti su rostro y te dé su paz. En el nombre de Jesús. Amén.